Este es un botón de una rosa que comienza a florecer. Te invito a ver el paso a paso. Necesitamos cinta satinada roja, alambre, pistola para aplicar silicona, tijeras, encendedor, papel delgado. Corta las piezas del papel en 3 tiras. Toma el alambre y dobla una de sus puntas. Aplica silicona. Y envuelve las tiras de papel hasta formar un capullo. Con la tarjeta de molde, da una vuelta con la cinta. Cortar. Doblado en 2, vuelve a doblar así. Hacer un pequeño corte en la punta. Gira el trabajo. Cortar a lo largo formando la mitad de un pétalo. Quemar el borde.
y con el calor del fuego darle forma al pétalo. Introduce el alambre y acomoda la cinta. Asegúrate de formar una punta en la parte superior. El otro pétalo debe abrazar al primero. Haremos 3 pétalos más y para eso usaremos la tarjeta. Envolver 3 veces la cinta y cortar. Toma una pieza, dóblalo en 2. Cortar en curva. Quemar el borde y darle forma. En el otro extremo, hacer un pliegue así. Y quemar para pegar. Así completamos con 3 pétalos y pegarlos alrededor del capullo. Aplica silicona para juntar más los pétalos.
Para los sépalos, dar una vuelta a la cinta en la tarjeta. Mantenerlo doblado y doblar por su largo. Hacer un pequeño corte en su punta. Gira el trabajo. Cortar con forma de la mitad de un sépalo. Hacer pequeños cortes en el borde así. Quemar el borde. Introduce el alambre y pegar sobre el capullo. Hacer 2 piezas más, para completar 6 sépalos. Forra el alambre con papel delgado. Y luego con cinta floral. Apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!